Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que están en este tiempo. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre por toda la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a tocar esta enseñanza que lleva por nombre: ten cuidado y no seas usado por nuestro adversario. El nombre de ese adversario es el diablo. Bueno, vamos a hacer una oración. La oración es muy importante y es vital, no solamente en este tiempo, sino en nuestra vida como cristianos. Siempre que tengamos tiempo tenemos que buscar un momento de oración, porque es nuestro canal, es nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Y necesitamos en todo tiempo estar agarrados del Señor, de nuestro Señor Jesús, porque nuestro adversario en todo tiempo nos está observando, te está observando cada día, cada instante, y espera una oportunidad que te desconectes de Él para que obre en tu vida. No lo permitas, dale guerra, no te rindas. Vamos a hacer la oración y hay que cree que realmente Jesús está a un lado de ti, así como está del lado de mí. Amén, gloria a Dios. Creamos con fe. Padre Celestial, te damos gracias por regalarnos este hermoso tiempo reunidos en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias por todo lo que obras en nuestras vidas y sigues obrando. Gracias, Señor, gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por guardarnos de todo peligro. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Señor, tú conoces nuestras mentes, tú conoces nuestros corazones. Por eso recurrimos a ti, Señor, para implorarte, para pedirte, Señor, de todo corazón, Señor, que saques todo aquello que nos estorbe, Señor, porque queremos más de ti, queremos más de tu presencia, y en este tiempo te lo pedimos, Señor. No permitas que seamos nosotros los que prediquemos o enseñemos, sino que seas tú, Señor. Seas tú el que nos hable, que sea tu palabra la que nos dé ese ánimo, esa fortaleza que cada uno de nosotros necesita. Glorifícate, Señor, grandemente en cada uno de nosotros, Señor. Hágase siempre tu hermosa voluntad. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a tocar esta enseñanza. Ten cuidado y no seas usado por nuestro adversario, ¿verdad? Entonces vamos a tocar los siguientes pasajes de la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a empezar con Mateo 16. La palabra en el nombre de Jesús dice: desde entonces comenzó, gloria a Dios, Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Cristo vive, ánimo, gloria a Dios. Bueno, estamos tocando esta enseñanza y no dejemos, ¿verdad?, que el enemigo nos use. ¿Como quién? Como Pedro. Sí, este es versículo que nos habla de eso. Y Pedro no era cualquier persona, y Pedro no fue cualquier persona. Él fue un apóstol del Señor, fue un siervo de nuestro Padre Celestial, pero vean lo que pasó en su caminar con Dios, ¿verdad?
el diablo entró en él, ¿sí? Y quiso usarlo para hacer piedra de tropiezo de nuestro Señor Jesús, pero nuestro Señor espiritualmente, Él observaba quién andaba bien y quién no andaba bien, ¿sí? Y eso, ¿cómo se dio o fue enseñanza que te da a ti y a mí? Si andamos bien delante del Señor, nuestro Padre Celestial nos va a equipar para darnos cuenta cuando algo viene por parte de Él y cuando algo no viene de Él, ¿sí? Entonces el Señor le enseñó a Pedro, ¿verdad? De esta manera, pero hubo un instante que el enemigo lo usó, ¿sí? En su hablar, o sea, es decir, entró en él y Jesús le dice: apártate, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. No dice quítate delante de mí, Pedro, sino quítate delante de mí, Satanás. O sea, reconoció quién es el que le estaba hablando. Y eso es lo increíble, cómo Pedro, cercano a Dios, y cómo fue usado. Y a nosotros nos debe de preocupar y llevar a esa reflexión. ¿Acaso en un tiempo de mi vida he sido usado por parte del enemigo? Lo más seguro es que antes de conocer a Dios, como fue el caso de mi vida, pues sí, fui muy usado por el enemigo, fui muy usado por el diablo. Tristemente lo digo, pero te lo tengo que decir, ¿verdad? Ahora, sería muy triste para mí, lamentable, ¿verdad? Realmente, pues, sería algo así muy doloroso el ser usado en este tiempo. Ahora que conozco de Dios y ser usado por el enemigo, pues que Dios reprenda al diablo, pero no lo permita nuestro Señor Jesús que así sea, ¿sí? Pero vean lo que le pasó a Pedro, ¿sí? Cercano a Dios, y le pasó. Fue usado por él, por el enemigo. ¿Por qué fue usado? Nosotros podemos meditar esa palabra. ¿Por qué el diablo lo usó? Casi siempre, hermanos, o por decirlo siempre, el diablo puede entrar en una persona, aunque se diga creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene puertas que no ha cerrado, porque algunas puertas son muy sensibles al movimiento y se abren solas, ¿sí? Puertas que se abren o tiene abiertas, esa es debido al pecado. Cualquier pecado, aunque sea minúsculo, muy pequeño, es una puerta, y el enemigo por ese entra, así sea de 1 centímetro, esa entrada, así entra, ¿sí? Aunque sea minúscula o muy pequeño el pecado, el enemigo entra, ¿sí? Y empieza a obrar y puede usar, y el cristiano inclusive no se puede dar cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Pero el enemigo lo está usando. Y ejemplo claro fue en el caso de Pedro, ¿sí? Es triste, pero pues parte de la enseñanza que nos enseña la palabra de Dios está ahí, ¿sí? Que puede pasar, que alguien, no sé si tú reflexionas si tienes alguna puerta abierta, por lo cual entra el enemigo y hace desastre, no solamente contigo, sino con los seres queridos, aquellas personas que sienten algo por ti y tú les haces la vida pesada, ¿sí? Entonces, reflexionemos en ese sentido, si tenemos o no puertas abiertas, ¿sí? Y no nos pase, como en el caso, como dice ahí, ¿de quién? De los ancianos. Se supone que una persona anciana, aquella que conoce a Dios, ¿verdad? Es una persona muy amorosa. No se diga aquellos sacerdotes, aquellos escribas, ¿verdad? Aquellos que conocen la palabra, mas sin embargo su corazón es de piedra, de tal forma que no reconocen la voz de Dios y lo que quieren hacer es hacer daño, como en el caso que le querían hacer a nuestro Señor Jesús, asesinarlo, ¿verdad? Matarlo. Y de hecho así sucedió, ¿verdad? Pero no tuvieron éxito porque nuestro Señor resucitó.
Gloria a Dios, tenemos a un Cristo vivo, amén, y por eso estamos aquí reunidos. Pero el Señor nos da la enseñanza para que cerremos puertas, para que el pecado no siga morando en ti. Y cuando se dijo una puerta flexible que fácil se abre, es con aquellos que no quieren renunciar completamente a una puerta que es lugar para el diablo, ¿sí? Entonces tenemos que sacar ese carácter y cerrar completamente esa puerta para que ya no entre, ¿sí? Y como qué ejemplo podemos mencionar aquí cuando una puerta está flexible es, tú sabes que por ejemplo, si te gusta ver una serie en la televisión, si te gusta ver algunas páginas en las redes sociales, o alguna actividad que te guste hacer, pero tú sabes que a través de esas puertas, porque no puedes engañar a nadie, al hacer eso o darte el gusto de hacer eso, vivir eso, es una puerta para la cual el enemigo entra, ¿sí? Entonces la mantienes flexible, según dices, creo en Cristo y no hay nada de pecado en mí porque ya todo se lo confesé. Bueno, pero hay algo en ti que sí, que dejas esa puerta flexible, porque por una parte es como ponerse una doble máscara, por una parte delante de Dios, delante de los hermanos estás bien, pero cuando estás en otro lugar eres otra persona. Es flexible esa puerta, la cierras y la abres, pero en realidad esa puerta sigue estando abierta. Hay personas que se dicen creyentes en Cristo, ¿verdad? Pero ponen doble máscara, porque cuando van a la iglesia, no critico a nadie, pero pues más bien el Señor es el que pone la palabra, que Dios no le agrada que mostremos dos caras, ¿verdad? Eso es ser hipócrita. Pero hay personas que cuando van a la iglesia se visten de una forma, pero fuera de la iglesia otra, pero son especiales para señalar, ¿verdad? En la iglesia, así vístete, pero fuera de la iglesia se visten igual o peor. Y el Señor siempre fue una misma cara. ¿En qué momento, para el momento de predicar, déjame pongo el traje y voy a predicar? No, Él siempre mostró una misma cara. Esto en cuanto viéndolo así de la vestimenta, pero espiritualmente también lo podemos decir, ¿verdad? Que el Señor no le agrada que por dentro uno esté dándose golpes de pecho. Ay, te amo, hermanito, te amo, hermanita. Dios te ama, Cristo nos ama, pero el momento en que se sale de ese lugar, se sale de la iglesia, es otra cara, otra persona, como que se convirtiera, fuera otro ser, ¿sí? Ya no fuera creyente, ya no fuera cristiano, ya no fuera cristiana, y eso el Señor no le agrada, y eso tocando a las puertas flexibles. Entonces por ahí puede entrar el enemigo y puede obrar, ¿sí? Y eso nada más me fui a los extremos, ¿verdad? Pero alguien puede tener una puerta flexible y esa puerta la tienes que cerrar. Tienes que sacar ese carácter para decir, esto no me conviene, esto no me va a edificar, por lo tanto lo saco de mi vida y le pido al Señor que me dé la fuerza para no caer. Amén. Gloria a Dios. Ahora cuando decimos que es una puerta abierta y puede entrar el enemigo, puede entrar el diablo, puede entrar Satanás, aquí está en Lucas 22. ¿Qué dice la palabra? Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús. Pero les pasaba algo, ¿verdad? Porque temían al pueblo y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Bueno, entonces aquí leemos claramente, dice, y entró Satanás en Judas. Significaba que en cierto momento no estaba con él, no estaba dentro de él, sino que pasó algo y entró en él. Algo percibió sus sentidos, ¿verdad?
su mirada la puso en la tierra, ¿verdad? El Señor nos dice, no pongas tu mirada en este mundo, sino ponla en el cielo. Él tenía su mirada en la tierra, en los hombres, y por lo tanto el enemigo dijo, esta es mi oportunidad, entró en él y obró para planear la entrega del Señor, y ya después salió. ¿Por qué decimos que salió? Porque no quedó poseído. Judas Iscariote no estaba poseído, sino tenía puertas abiertas, tenía pecados, y por lo cual el enemigo entraba, ¿verdad?, cuando le venía en gana, ¿sí? Y en este caso veamos este pasaje que dice en Juan capítulo 3 del 26 al 30. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojado el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche, ¿sí? Bueno, aquí está diciendo que en instantes antes de probar ese bocado, Satanás estaba fuera de Judas, pero después de probar el bocado, Satanás entró otra vez, y Jesús no le dijo a Judas, sino le dijo a Satanás, que moraba en ese instante en Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿verdad? Entonces ya es cuando habló con él, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos con este pasaje, o sea que el enemigo puede entrar en una persona. En el caso de Judas sabemos que ya estaba predestinado para que pasara eso. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta si tenemos puertas abiertas. Y aquí uno tiene que ser sincero, tienes que ser sincero contigo mismo para que te des cuenta si tienes o no una puerta abierta, porque se tiene que cerrar, si no el enemigo puede usarte, y deja que te use a ti, sino el daño que le puedes causar a las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Tú puedes cambiar con una palabra el ambiente de tu entorno, para bien o para mal, ¿sí? Entonces no permitas que el enemigo entre en tu vida, ¿sí? Y no estamos hablando que de posesión, no, ese es otro tema, sino simplemente puertas de pecado y por la cual el enemigo tiene derecho de entrar, ¿sí? Entonces cerremos esas puertas, ¿verdad? Y démosle entrada a la voz de Dios para que entre en nuestras vidas, para que Jesús more en nosotros, ¿sí? Para que sea Él el que viva en nosotros, para que el amor reine en nosotros. Amén. Gloria a Dios, eso es lo importante. Entonces no dejemos ni permitamos que el enemigo nos use. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso cuando escuchamos en Mateo 16, pongamos la mirada siempre en Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Vamos a tocar estos pasajes de la Biblia, porque el peor de los casos, cuando uno puede ser usado por el enemigo, aquí vamos a leer esos pasajes. Ese va a ser el peor de los casos, ¿sí? La palabra en nombre de Jesús dice en Juan 8, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí lo peor que nos puede pasar es que seamos como los escribas, como los sacerdotes, como los fariseos, como los ancianos que escuchamos en este pasaje, el pasaje anterior de la Biblia. Gloria a Dios.
y en vez de tener ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, manifestemos, ¿verdad?, obras, palabras homicidas, ¿sí? Y en ese caso pues se aplicaría este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Imagínense que el Señor mande a un siervo para que nos predique, para que nos dé un mensaje de Dios, y nosotros despreciemos ese mensaje, no entendamos lo que el Señor quiere decirnos y más bien juzguemos a la persona. ¿Y tú quién eres para predicarme? ¿Tú me vas a enseñar tú a mí? ¿Sí? Con esa actitud, con esa soberbia como para despreciar cuando la palabra dice Dios no hace sección de personas. Entonces, si nos ponemos en ese lugar, pues aquí este mensaje quedaría, ¿verdad? Pero pues no lo permitamos. Entonces el Señor se lo está diciendo a los fariseos, a los escribas, los sacerdotes, a esos ancianos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiso hacer desde el principio? Hacer una mentira, porque no creían la verdad, no creían en Dios, ¿verdad? No creían en Jesús, por lo tanto para ellos eso era mentira. ¿Y qué es lo que querían hacer? Matarlo, ¿verdad? Cometer un homicidio. Ahora, eso pasó al principio, sí, cuando la serpiente, Satanás, ¿verdad?, el diablo, habló a Eva con una mentira, ¿sí? Y después de ahí, cuando tuvieron el primer hijo, Adán y Eva, casó Caín, que mató a su hermano Abel, ¿sí? Entonces era mentiroso, es padre de mentira y homicida, ¿sí? Es homicida desde el principio. Entonces es como un testimonio a través de las obras de estos conocedores de la palabra, que realmente en sus palabras había mentira y sus palabras eran asesinas, ¿sí? Y se los dijo, ¿sí? Se los dijo: ¿no entendéis mi lenguaje? ¿No se dan cuenta que son usados por el diablo? El Señor también les dijo, ¿verdad?, en Mateo 23, 1-3: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo, háganle caso, ¿verdad? Hacerlo, háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Amén, gloria a Dios. El Mateo 23, 37 más adelante dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Gloria a Dios. Y aún más en Efesios 4, 17, 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se habrán preguntado desde el momento en que estos sacerdotes, estos fariseos, estos ancianos, estos escribas, el momento en que perdieron la sensibilidad, se desconectaron de Dios y siguieron avanzando, pero haciendo a un lado a Dios y poniendo su corazón duro, de tal manera que sus ojos se cegaron, vivieron en pecado, y esto provocó, ¿verdad? Provocó todo esto que hemos escuchado, ¿sí? Esa es una reflexión que podemos hacer. ¿En qué momento entró? Y aquí lo triste y lo lamentable es que eso pasa en estos tiempos. Hay personas, hermanos o hermanos en Cristo, ¿verdad? Hay hermanos en Cristo que son usados por Dios, y Dios les da esa sabiduría, ese conocimiento para que dominen la Biblia, para que se la sepan completamente, ¿verdad? Pero algo pasa en sus vidas, ¿verdad? Y eso pues es el pecado, y su corazón se va endureciendo,
o el pecado, o también puede ser que una raíz de amargura, ¿verdad? Algo que sigue en ellos, ¿verdad? Y no lo han entregado a Dios, entonces siguen ellos y su corazón se está haciendo cada vez más duro. Más duro, pasan los años y más duro, de tal manera que cuando están ya de líderes en la iglesia, son insensibles y lo que manifiestan sus obras es una falta de amor, ¿sí? ¿Por qué? Por eso que se comenta, ¿sí? Es increíble, pero es cierto, o sea, personas que son líderes en un lugar, pero no pareciera de dientes para afuera, pero no profesan, y es como dice aquí el Señor: escúchenlos, escuchen lo que dicen, y si dicen algo, háganlo, pero no imiten, no los imiten, porque ellos no hacen nada, hablan bonito, pero no hacen nada, ¿sí? Entonces el Señor los advierte a ellos, y en este caso los escribas sacerdotes, en este tiempo pasa lo mismo, ¿sí? Se habla bien bonito una predicación, pero lo importante no es tanto escuchar, ¿verdad? Bueno, es importante porque pues ahí incrementa nuestra fe, pero lo más importante es obrar, ¿sí? Obrar con testimonio, ¿sí? Obrar es lo más importante, y esto lo digo por aquellos, ¿verdad?, líderes. Amén. Gloria a Dios. Entonces es muy importante que no pongamos duro nuestro corazón a la voz de Dios. Ahora, alguna reflexión que podemos hacer: en aquellos tiempos vino nuestro Señor, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y vino a los suyos, y los suyos lo mataron, ¿sí? La reflexión es la siguiente: si Jesús viniera en este tiempo, ¿será que en ese tiempo también se le asesina, se le mata? Y más aún, ¿tú lo matarías? ¿Tú lo asesinarías? Y puedes decir: no, yo no. ¿Yo cuándo? O sea, yo seré incapaz de hacer eso. Lo mismo dijeron esos sacerdotes, esos escribas, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocían de Dios, nosotros conocemos de Dios, ¿sí? Y viene esa reflexión: ¿y cómo puede ocurrir eso? ¿O cómo podemos hacer eso, verdad? Nosotros podemos conocer la palabra del Señor, tú puedes saberte versículos, ¿verdad? Y si dices: si el Señor va a venir así y va a hacer esto, entonces tú ya concibes en tu mente literalmente lo que dice ahí, y si el Señor no se manifiesta así, ese no viene del Señor, por lo tanto no viene de Dios, por lo tanto asesínenlo, eso no es de Dios. Se empieza un juicio contra esa persona. Lo mismo pasó en aquel tiempo, ¿sí? Lo mismo. Lo que pasa es como que no se tiene esa intimidad con Dios, sobre todo de los líderes. Debería ser para todos, pero alguien que está en la cabeza debe ser más que los demás, en el sentido de pasar más tiempo con Dios, ¿verdad? Meditar más la palabra. Entonces no se medita la palabra y se toma literal. ¿Cuántos pasajes de la Biblia, cuántos mensajes cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas? Es decir, están en su palabra. Está todavía misterios en la Biblia que no han sido revelados, ¿verdad? Y entonces se lee literal el pasaje, que así va a ser la venida, y si no se cumple, entonces no viene de Dios. Y eso, pues, si reflexionamos que si vuelve a venir, o que si fuera en estos tiempos su primera venida, lo más seguro es que lo asesinemos, ¿sí? Porque creemos que es como viene ahí, pero no meditamos o no tenemos ese discernimiento para ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y eso es una consecuencia, ¿verdad? O una paga por nuestra falta de intimidad con Dios, ¿sí? Ese tiempo que le regalamos a Dios, que prácticamente es unos minutos. Ponte a reflexionar: ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? Y ahí mismo se ve tu compromiso para con Dios.
¿sí? Entonces desde ahí empieza todo, ¿sí? Desde ahí empieza todo, a que el Señor no ha manifestado muchas cosas, ¿verdad? Que está por revelarse. Y lo seguro es que si viene otra vez, no entendamos esas señales, que las leamos literalmente, pero no meditemos, ¿verdad? Eso que tiene para ti o eso que tiene para mí. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo peor, como en el caso de los escribas y fariseos, que nuestro corazón se vuelva duro como una roca, ¿sí? Y llega a pasar esto, como dice en Efesios, ¿verdad? 4, teniendo el entendimiento entenebrecido por ignorancia, ¿no? Pues así es una situación triste y lamentable, y que el Señor no lo permita que pase en tu vida, ¿verdad? Ni en mi vida. Por eso el Señor a lo largo del evangelio, de los evangelios, a lo largo de los pasajes de la Biblia, dice: velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Para qué? Para que las puertas se cierren y no seas usado por el enemigo. ¿Sí? Que cuando el Señor lleve mensaje a ti, tú reconozcas su voz y no te pongas duro, ¿verdad? Y digas: eso no viene para mí. Sobre todo hay personas, hay cristianos, lamentablemente, que les gusta escuchar cosas bonitas. Dios tiene grandes promesas para mí. Gloria a Dios. Dios me goza grandemente. Gloria a Dios. Cosas bonitas, pero cuando el Señor viene, pues reprende, ¿verdad? Dice: tienes que cambiar tu vida, tienes que dejar esto. Y dice: no, yo no voy a dejar eso. Yo no. Entonces lo que me dices no viene de Dios. Y eso fue lo que pasó con los profetas, ¿verdad? Que Dios les mandaba mensaje y ellos esperaban en ese tiempo escuchar cosas agradables, cosas bonitas, y no era así. Dios los estaba llamando a un arrepentimiento, pero ellos dijeron: no, pues eso no viene de Dios, por lo tanto matémoslo. En este caso, si algo no te agrada, eso no viene de Dios, ¿verdad? Vete de mi vida, yo no quiero escuchar más, tú no eres de Dios ni nada, ¿verdad? Y el Señor a veces permite que nosotros escuchemos su palabra por otras personas, ¿sí? Y si no somos sensibles a la voz de Dios, podemos rechazar a Dios. Por eso fue la pregunta o la reflexión: si Dios viniera en este tiempo como vino en el tiempo atrás, lo más seguro es que se le asesine o lo asesinemos. Tristemente lo digo, ¿verdad? Pero esta es por la dureza, por la insensibilidad de no tener esa disposición con Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Yo te invito a que cierres puertas y no permitas que el pecado sean esas puertas para que entre el diablo en tu vida y seas usado por él para hacer daño no solamente a ti, sino a aquellas personas que te rodean. Así que ánimo, hay poder en Cristo, refúgiate en el Señor, cree en Jesús y esas puertas se van a cerrar. Si hay pecados en ti que no has confesado, todo, confiésale a Él, entrégale todo eso a Él para que esas puertas se cierren, ¿verdad? Pero claro, arrepiéntete de eso, ¿verdad? Arrepiéntete y gloria a Dios, pasa más tiempo con Dios. Amén. Pues Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer al final del video. Gloria a Dios. Y pues mi deseo, mi petición a Dios es la siguiente oración: que Dios te bendiga y que Dios te use grandemente, que estés lleno de luz. Así que ánimo, hermana, ánimo, hermano. Dios les bendiga grandemente.